Hola, bienvenido de vuelta. Y si es tu primera vez, hola, ¿cómo estás? Yo soy Natalia, tengo 27 años y me gusta leer, me gusta hablar, por lo tanto hoy vamos a hablar de libros y específicamente hoy les voy a mostrar mis favoritos del 2023, empezando por las menciones honorables, aquellos libros que no tienen 5 estrellas pero realmente disfruté mucho, y terminaremos con los 6 libros a los que les di 5 estrellas este año y pues mi favorito del año se llevará el primer lugar. Entonces, un cafecito, que yo creo que va a ser uno de estos videos largos, y empecemos. Bueno, de lo primero que quería hablar era de mis estadísticas de este año. Si te quieres saltar esta parte, si no te interesa, si quieres ir directamente a los libros, te voy a dejar por aquí el minuto al que puedes saltar. Entonces, este año, a lo que va del año, que hoy es 27 de diciembre, leí 50 libros y 16.521 páginas, con lo cual logré mi meta de los 50 libros anuales y mi meta de las 15.000 páginas del año. Estuve a punto de no hacerlo, de hecho me costó un poco, entonces yo creo que para el siguiente año voy a bajar un poco esa meta, pero bueno, de eso vamos a hablar después. Mis 4 moods principales de lectura que yo creo que a nadie le van a extrañar fueron reflexivo, emocional, oscuro y triste. Sí, suena a Natalia, suena a todos los libros que me gusta leer, la verdad. También leí un 70% de ficción y un 30% de no ficción, y más o menos el 50% de los libros fueron de menos de 300 páginas y el 8% fueron de más de 500 páginas. Este gráfico que les voy a poner aquí me parece súper interesante. El azul son los libros que leí y el rojo son las páginas que leí. Entonces, como pueden ver, digamos que mis mejores meses fueron entre marzo y mayo. Sin embargo, hubo ahí como un pico en lo que fue agosto y en realidad julio también. Aunque el número de páginas que aparece ahí es bastante, en realidad en julio casi no leí nada, no sé por qué aparece ese número de páginas ahí, la verdad. Entonces pues también es eso, como una reflexión de la vida pasa y las cosas pasan y hay momentos en los que no podemos estar 24/7 metidos en un libro, e independientemente de eso no es como que tengamos una obligación a leer cierta cantidad de libros o cierta cantidad de páginas, a menos que ese sea tu trabajo. Entonces también es como un recordatorio de tomártelo suave si es eso lo que necesitas. Y por último, mi evaluación promedio de los libros fue 4.12 estrellas. El libro al que menos le di estrellas fue 2,75 y pues 2,6 de 5 estrellas que ya dijimos. Y el libro al que le di 2 estrellas con 75 fue Mis días en la librería Morisaki, que bueno, si quieren una reseña más específica de eso, está en mi Instagram, les dejo el link abajo. Ahora, a lo que vinimos. Entonces, vamos a hablar de 13 libros, de los cuales, como ya dije, vamos a empezar entonces de menos a más. Estos son mis libros de 5 estrellas, ¿vale? Entonces, entre mis 13 libros, el número 13 es La ridícula idea de no volver a verte. Rosa Montero tuvo la idea de hacer este libro cuando le llegaron los diarios de Marie Curie a sus manos casi que por casualidad. Y al leer estos diarios, Rosa se dio cuenta de lo mucho que se parecía a Marie Curie, en el sentido de cómo tenían ellas la visión de la vida y también en relación al duelo, porque los diarios de Marie Curie los escribió justo después de la muerte de su esposo Pierre. Entonces, basada en diversas fuentes, Rosa Montero nos narra la vida de Marie Curie y en realidad podemos ver realmente lo valiente y lo increíble que fue el hecho de que ella pudo hacer todo lo que hizo siendo mujer en el momento en el que lo fue. Y la verdad es que este libro no se puede encuadrar ni definir tan fácil, porque lo que sí no es una biografía. Esto no es una biografía de Marie Curie, a pesar de que terminamos sabiendo muchas cosas de ellas que yo la verdad que no sabía y nunca lo había leído en ninguna de las biografías o de las notas que había leído sobre ella, porque nos salimos de la vida de Marie Curie para extrapolarlo todo el día de hoy al machismo y a la maternidad y a la no maternidad, al lugar que las mujeres tenemos en la sociedad, a la vejez, a la culpa, y también, y yo creo que es el punto más importante de este libro, al duelo. Y es que Rosa nos abre un poco la puerta y nos deja entrever todo el dolor y todo lo que ha pasado desde la muerte de su esposo Pablo. Y en realidad también es un libro sobre cómo la vida sigue. Perdón si escuchan ruidos, es, cómo no, Julia jugando por ahí. Y es también sobre cómo la vida al final retoma su camino y nosotros retomamos nuestras vidas y volvemos a sentirlo todo también, sin lo cual realmente no tenemos una experiencia humana completa. Es un ejercicio muy bonito de Rosa intentando convertir este duelo, este dolor en arte, y lo logra. Luego, el siguiente libro es
Zoológico Humano de Ricardo Silva Romero. En este libro lo que Ricardo hace es llevarnos a través de la vida y las muertes de 9 personas en diferentes lugares del planeta y en diferentes momentos también, en el pasado y en el futuro. Y es que nuestro protagonista, Simón Hernández, tiene un encuentro cercano con la muerte mientras le realizaban una cirugía de rutina. Y en su paseo por el más allá es que conoce a estas 9 personas que vamos a conocer también nosotros, y conoce sus vidas, sus peores errores, sus amores y también su muerte y las enseñanzas que esto les ha dejado a cada uno. Me pareció una reflexión súper interesante en relación a todo lo que nos contamos como seres humanos, a todo lo que nos inventamos los unos a los otros, para intentar hacer que la muerte dé menos miedo y que dé menos incertidumbre, para intentar no entrar en pánico cada vez que pensamos en la inevitabilidad de la muerte y en lo poco que sabemos de ella realmente. Y bueno, al final claro que algo queda de aprendizaje porque nuestro protagonista vuelve de la muerte. Fue solo un paseo por el más allá y al volver se da cuenta de todos esos problemas y todas esas cosas por las que él se quejaba y por las que era triste. Se termina dando cuenta que en realidad no era para tanto, aunque bueno, eso también le toma un tiempo para acostumbrarse. Y después de leerlo me planteé una pregunta muy interesante, y es que ¿qué tanto más o menos disfrutaríamos de nuestras vidas si pudiéramos realmente vivir la vida de los demás? O sea, vivirla de primera mano. ¿Será que por fin seríamos capaces de salirnos de esta burbuja en la que todos vivimos, en la que todos somos protagonistas y el centro del universo, y así poder tratarnos con un poco más de humanidad y empatía los unos a los otros? A lo mejor es lo que nos hace falta, ¿no? Y eso es lo que nos propone Ricardo Silva Romero en este libro, que aunque lo estuve viendo en Goodreads y no tiene un gran puntaje, la verdad es que yo lo disfruté bastante. Es un libro diferente. Bueno, seguimos con Lecciones de Química. Este libro estuvo muy de moda por un momento por Instagram a principios o mitad de año, y la verdad es que se lo merece. En este libro nuestra protagonista Elizabeth es una química muy inteligente, demasiado inteligente, en la década de los 50, y pues a ella no le ha tocado absolutamente nada fácil. No le ha tocado nada fácil, y no solo por su condición de mujer, sino porque es una mujer que no se deja menospreciar por nadie y sabe lo que vale, que son cosas que incluso hoy en día en una mujer molesta. Y a pesar de esto, a pesar de las malas cartas que le tocaron en la vida, ella de alguna manera lo hace funcionar. Y no solo lo hace funcionar, sino que es capaz de construir una vida realmente que la llena y de la cual está orgullosa. Este es el debut de Bonnie Garmus y la verdad que me le quito el sombrero con tremendo debut. Es una novela que es deliciosa de leer, está llena de momentos que te hacen sentir llenito el corazón, está llena de risa, de amor incondicional, de la familia que encuentras a lo largo de la vida, de lazos femeninos inquebrantables. Y es sobre realmente el amor que podemos encontrar en todos, incluso en las personas menos esperadas, y realmente que es eso lo que te va a sacar adelante, a pesar de todo lo malo y a pesar de todo el dolor. Entonces me encantó leer este libro. Y seguimos con un libro totalmente diferente, que es La Bona de Ottessa Mosley. La Bona es un libro muy particular, y es que nos lleva a una pequeña aldea medieval que lleva el mismo nombre del título, en la cual vive nuestro protagonista, que es Marek, que es un niño de 13 años, con su padre Jude. Ellos se encargan de cuidar los carneros del señor feudal que está encima en la colina. Ahí empieza el libro. Toda la trama empieza cuando unos bandoleros entran a la aldea a saquearlo todo, y Marek se da cuenta de lo crueles y de lo malo que podemos ser todos los seres humanos en general, y no solo su padre Jude, como hasta ese momento lo había vivido. Y bueno, en medio de todo esto, de la sangre y de los bandoleros y de un señor feudal totalmente cruel y que no le importa para nada a sus aldeanos, Ottessa nos lleva a este estilo de vida medieval que muchos nos imaginamos, de hambrunas y sequías, tormentas, brujas, plantas medicinales. Y es en realidad un libro en el que uno se da cuenta realmente de lo crueles que pueden llegar a ser los seres humanos y de lo mucho que van a engañar a los otros, tanto a los otros como a ellos mismos, para poder dormir y poder decirse que en realidad lo que hicieron no fue tan grave. Este libro fue bastante interesante en el sentido de que hay muchas cosas que tú no quieres leer, o sea, ya realmente quieres parar de leer porque hay cosas que te dan un poco de náuseas, hay cosas que te parecen ya muy terribles, pero quieres seguir leyendo porque la historia te lleva a un sitio que tú crees que sabes lo que va a pasar, pero en realidad no lo sabes muy bien, o no lo sabes con exactitud, o simplemente esperas que eso no sea lo que pase. Entonces pues así se siente este libro. Es como el libro de las peores facetas de la humanidad, de la maldad pura, y realmente está dentro de los mejores del año porque es un libro totalmente diferente a lo que usualmente leo y a todo el resto de libros que están en esta lista, y lo leí más o menos por Halloween y la verdad que fue un acierto total. Este libro no es para cualquiera,
cualquiera. Yo sé que no todo el mundo le gusta. Es un libro que no es cómodo de leer, pero yo creo que esos son los libros más interesantes, los que de verdad resaltan. Nuestro siguiente libro es El retrato de casada de Maggie O'Farrell. Lucrecia, que es la tercera hija del gran duque de Toscana, tiene 15 años cuando es casada con Alfonso, el duque de Ferrara, y menos de un año después Lucrecia muere en extrañas circunstancias. Y es así como empieza este libro. Ese es el primer libro de Maggie que leo y la verdad que iba un poco asustada porque llevaba el listón muy alto. Este fue un libro que fue muy popular en su momento cuando salió. Iba muy asustada porque llevaba el listón muy alto y la verdad es que no me estaba conectando para nada con la historia. Si han leído a Maggie saben que tiene una prosa muy particular, muy lírica, muy bella, muy descriptiva. Y la verdad que eso me estaba distrayendo y no estaba logrando conectarme con la historia como hasta la página 80, donde ya logré como acostumbrarme y empecé a adentrarme en la historia y la verdad que, o sea, me encantó. Lo primero es que fui capaz de darme cuenta, como que fui realmente capaz de interiorizar lo que es la prosa de Maggie y lo que es realmente un talento, esa capacidad de hacer una prosa tan lírica y tan bella, de hacer como una sinestesia con la luz y con los sonidos. Y lo dicho, realmente no es una prosa para todo el mundo. Sin ir más lejos, aquí a mi amigo Andrés ya sé que no es muy fan de eso, pero la verdad es que si es lo tuyo, este libro lo disfrutarías bastante. Me encantó la forma en la que vamos conociendo a Lucrecia, todas sus manías y sus costumbres, sus miedos, la relación con sus padres y con sus hermanos. También la desolación de sentirse vendida, de estar completamente sola, de haber sido abandonada por sus papás y por su familia. Y realmente lo fuerte y lo rebelde que es Lucrecia. Y al mismo tiempo Maggie no nos deja olvidarnos que a pesar de la supuesta madurez de Lucrecia, ella sigue siendo una niña. Ella sigue siendo una niña que necesita ser protegida y necesita estar con sus papás y no entiende muchísimas cosas de la vida todavía. Y bueno, más allá de la prosa, la historia es muy interesante. En cada capítulo vamos saltando del pasado al presente. Entonces ya de por sí el libro abre, ya sabemos todo lo que va a pasar y ya sabemos, digamos, cuál va a ser el gran final, pero entonces la atención o el interés ya deja de ser ese final, sino que ahora nos interesa cuáles fueron esas pequeñas cosas, esos pequeños acontecimientos que llevaron al momento en el que estamos ahora. Este libro iba para 5 estrellas, pero no lo logró por el final, porque durante las primeras 300 páginas o así, lleva un ritmo muy lento, entonces vamos conociendo todo con calma, digamos que pasa poco tiempo en cada capítulo, entonces va todo muy descriptivo, pero luego en las últimas 100 páginas como que todo empieza a ser demasiado rápido y se acabó el libro. Es por eso que no le doy 5 estrellas. Yo habría querido un final más en tono con el resto del libro. Me pareció que fue un final un poco apurado, que el final me lo creo, el final lo acepto, pero me habría gustado mucha más explicación. Es la única razón por la que no le doy 5 estrellas. Por lo demás disfruté muchísimo leyéndolo y es que es muy bello, o sea, miren todos los post-its que tiene. Realmente lo disfruté muchísimo. Continuamos con Los detalles de Ia Genberg. Este fue el libro Bookish de febrero y la verdad que fue una grata sorpresa. Ia es la primera autora sueca que leo, por lo tanto no sabía y no tenía muchas expectativas. Y este libro está totalmente en el rango de lo que me gusta leer. La propia Ia nos contó en una reunión que tuvimos con ella gracias al equipo de Bookish que este libro lo empezó a escribir cuando estaba pasando la infección por COVID y estaba en casa con mucha fiebre. Y es así como inicia esta novela. Nuestra protagonista, de quien nunca conocemos el nombre, está delirante de la fiebre y empieza a recordar a ciertas personas que han sido parte importante de su vida y de ahí rememora 4 historias con 4 personas diferentes que de alguna manera la moldearon. Son 4 historias separadas que parecen separadas pero en realidad se entrelazan mucho más de lo que creemos. Son historias de amor, de amistad, de desamor, de relaciones, de compasión, de ansiedad y salud mental, de alcanzar la adultez, y es básicamente la vida de la narradora pasando y contándose a través de 4 personas distintas. Es el darnos cuenta realmente que somos retazos de toda esa gente que ha pasado por nuestra vida, de toda esa gente que nos ha hecho feliz o nos ha roto el corazón. Somos pedacitos de ellos y por lo tanto vamos a llevarlos siempre con nosotros. Sus recuerdos, sus palabras, sus acciones. Todo eso va a formar siempre la base de lo que es el yo. Es un libro muy cortito, pero está lleno de frases, reflexiones e historias dentro de historias. Lo leí en 3 días, la verdad es que no podía parar y además no podía parar de extrapolarme a la historia. ¿Cuáles serían esas 4 personas sobre las que yo escribiría cuando quisiera contar mi vida? ¿Cuáles son esos retazos que yo creo que son los más importantes para mí? Esos retazos que me hacen ser yo. Un ejercicio súper interesante, es un libro súper cortito, que se lee muy fácil, es súper actual también, entonces recomendado. Y bueno, ya casi llegamos a las 5 estrellas, estamos así. Seguimos con Una suerte pequeña de Claudia Piñeiro. En Una suerte pequeña seguimos a Mary Lohan, que es una mujer de mediana edad
que tiene que volver a su pueblo en Argentina después de 20 años de haber estado por fuera. En un principio parece todo muy fácil, tiene que ir a un colegio a certificar, pero cuando nos adentramos a la historia nos empezamos a dar cuenta que hay algo raro, que nuestra protagonista tiene alguna conexión extraña con este colegio y que emocionalmente le es muy difícil volver. A lo largo de los capítulos nos damos cuenta que a lo mejor Mari tiene algo que esconder, tiene un secreto y un pasado que no nos quiere decir, por el cual no quería volver a esa ciudad, que está ahí casi que por obligación. Y así empieza esta novela, sin saber realmente qué fue lo que pasó. Claudia Piñero nos va soltando retazos cada vez más completos de ese pasado que nuestra protagonista quiere olvidar. Es un libro triste, es un libro oscuro, es un libro sobre estar toda la vida cargando una gran culpa. Es sobre no saber qué hacer porque cualquier cosa que hagas va a terminar dañando a alguien y va a lastimar mucho a alguien, sea lo que sea que hagas. La lucha por encontrar lo menos malo de todo. Y también me pareció un ejercicio interesante sobre cómo los errores y la culpa y la reivindicación, todo siempre es peor si quien cometió el error fue una mujer que debería haberlo sabido. Pero bueno, al final también es un libro sobre el perdón, sobre la capacidad que tenemos de perdonarnos a nosotros mismos y que los demás tienen de perdonarnos a nosotros, de entendernos si eso es lo que quieren, y en realidad de cómo esa es la parte más relevante de todo, de darnos la oportunidad de seguir viviendo a pesar de nuestros errores, y que eso no nos hace realmente quienes somos. Nuestros errores no nos hacen unas malas personas, sino simplemente son errores que habrá que corregir de la manera que se pueda corregir, pero hay que seguir adelante. Y de cómo en todo lo impensable que puede pasar una vida, tener suerte, y así sea una suerte pequeña, te la puede salvar. Estuve muy angustiada leyendo este libro, se me aguaron los ojos un par de veces, entonces fue una combinación perfecta para mí. Bueno, señores, llegamos a los libros de 5 estrellas de este año. Estos también van a estar organizados de menos a más, siendo que tienen 5 estrellas, pues obviamente que me encantaron. De algunos de estos ya hablé en mi video pasado de clasificando todos los libros de mis 5 estrellas, pero bueno, ya vamos a ir viendo cuál se lleva el premio al mejor del año. Empezamos por El Señor de los Anillos. Bueno, de este ya estoy segura que hablé en el video pasado. Todos sabemos que El Señor de los Anillos es la saga de fantasía por antonomasia, y la verdad es que es por algo, es que hay un antes y un después de esta saga, ¿ok? Lo primero que quiero decir es que Tolkien es realmente un genio, o sea, la capacidad que tiene de descripción, la capacidad que tiene de world building, de desarrollar también a sus personajes, es verdaderamente increíble. He escuchado a personas quejándose porque Tolkien describe mucho todo, pero es que esa es la gracia de esta serie. La gracia es poder sentirse ahí, poder estar caminando por las praderas, es poder oler los caballos en los que van, es poder ver realmente las montañas por las que están subiendo. Eso yo creo que es la magia principal de esta saga. Normalmente odio que me pregunten de qué va un libro, y esto es realmente cierto con El Señor de los Anillos, porque es que es mucho más de lo que usualmente se dice por ahí. No es solo un libro sobre la guerra, no es solo un libro sobre el bien y el mal, no es solo un libro sobre elfos y magia y enanos, no. Va mucho más allá, es un libro sobre la amistad, es un libro sobre la incondicionalidad, es un libro sobre lazos inquebrantables, sobre cómo a veces la lealtad y el amor son más fuertes que la magia. Es sobre la esperanza y realmente lo mucho que sirve mantenerla a pesar de todo. Y parafraseando a Galadriel, es sobre cómo hasta los más pequeños e incluso insignificantes son capaces de cambiar el mundo. Estos libros son una delicia de leer, tanto el primero, que es La Comunidad del Anillo, como el tercero, que es El Retorno del Rey. Tienen 5 estrellas, pero bueno, aquí solo traje este por practicidad. Se leen muy fácil, es una historia que atrapa con muchísima facilidad, y bueno, yo poco que leo fantasía, de hecho, si no estoy mal, esta es la única fantasía que leí este año, entonces si eres de esos que lee poca fantasía y te causa curiosidad, estos son tus libros. Continuamos con el acontecimiento de Annie Ernaux. En este libro, Annie, en 1963, es una estudiante universitaria de 23 años que queda embarazada y de inmediato sabe que quiere abortar. En apenas 117 páginas que se leen de un tirón, que yo me leí de un tirón en un avión, Annie nos narra el acontecimiento que le ha cambiado la vida, y lo hace de una forma tan profunda y tan cruda que siento que voy a pensar en este libro por mucho tiempo. De hecho, este fue uno de los primeros, si no el primer libro que leí este año, a comienzos de enero, y sigo pensando en él, porque entretejido en su narración se tocan temas que son todavía hoy relevantes después de 60 años, como la carga moral del aborto o la violencia obstétrica afianzada en razones de clasismo. También la ley y los hombres metiéndose en los cuerpos y en las decisiones de las mujeres, contrapuesta con la legión de mujeres de toda la vida que han ayudado a otras mujeres a pelear contra eso. Y así el saber de miles de mujeres que en cadena siguen ayudando a miles y miles de mujeres más a través del tiempo. Me encanta leer libros que me hagan sentir tanto en tan pocas páginas. Y es que a pesar de ser un tema controvertido, yo
creo que todos deberíamos leer este tipo de libros que nos golpeen, que nos molesten, que tal vez toquen un tema del que nunca querríamos saber o del que quisiéramos estar siempre lejos, del que quisiéramos cerrar los ojos e inventarnos que no existe, o que sea un tema en el que realmente nos sentimos identificados. Y yo creo que este es el tipo de literatura que realmente nos hace más empáticos, nos hace más humanos, nos hace más capaces de ponernos en los zapatos de los demás para así intentar disminuir un poco esta cultura de juzgarnos tan fácil los unos a los otros cuando realmente no somos ni capaces de imaginarnos la vida que tienen los demás. Yo creo que este es un libro que abre los ojos y atrae compasión. Bueno, ya quedan solo 4 libros. Seguimos con Kitchen. Y yo creo que si me sigues en Instagram y si me has seguido ya desde hace tiempo, no me he callado de este libro, o sea, he hablado de este libro todo el año. Entonces obviamente que iba a estar aquí. Kitchen es el primer libro de Banana Yoshimoto que leo y la verdad que me sorprendió gratamente. En este libro tenemos 2 historias cortas, que es Kitchen y Moonlight, con personajes y tramas diferentes pero que se entrelazan por su sensación de soledad, a lo mejor un poco de tristeza, pero también de esa esperanza, esas personas que nos dan la mano y podemos salir del hoyo en el que estamos. En Kitchen seguimos a una adolescente que se llama Mikai, que se queda sola en una gran casa después de que su última pariente, su abuela, muere y se refugia en la cocina, que es el sitio que la hace sentir segura y que más la recuerda a su abuela. Estando ahí, sintiéndose totalmente sola y abandonada, un chico que la conoce la invita a su casa a vivir con él y con su madre. Y es ahí cuando empieza toda esta historia, que parece que no pasa mucho en la historia, pero en realidad sí pasa, porque viene todo desde adentro de los personajes. Y así muy parecido pasa en Moonlight, que también retrata como tal la pérdida, pero esta vez de una pareja. El hoyo que cavamos para intentar paliar nuestro dolor, toda la nostalgia y la añoranza que se siente, sobre todo viviendo en la misma ciudad en la que estuviste con esta persona, como todo te recuerda a él y terminas paralizada porque no soportas que todo te recuerde a él. Y también como esta sensación de estar en pausa en tu vida o estar esperando a algo o a alguien que sabes que ya no va a volver. Y ambas historias yo creo que se entrelazan en el sentido de que es pura literatura japonesa tal cual la conocemos, o sea que son historias muy pausadas, con pocos personajes, pero que los conocemos a profundidad, de diálogos llenos de significado y mucha sensación de soledad y añoranza. Y también en el hecho de que al final siempre va a haber algo, siempre va a haber un rayito de sol, siempre va a haber una mano que puedas tomar o un abrazo que te den o una persona que te saque de ese lugar tan oscuro en el que estaba y al final se perdona al universo por la crueldad y por la soledad. Es un libro corto que se lee, la verdad que de un tirón, es como un rayito de sol que al principio crees que va a ser un libro muy triste, muy nostálgico y termina sacándote una sonrisa. Y al final se siente como lo que pasa en la vida real, que son las pequeñas cosas, esas pequeñas cosas que a veces ignoramos, lo que en realidad nos salva. Y ahora llegamos al top 3, que la verdad entre estos 3 libros no pude escoger. Los 3 me encantaron. En definitiva yo creo que estos 3 libros son mis libros favoritos del 2023. No voy a poder escoger entre estos 3 cuál me gustó más, porque los 3 digamos que forman parte de lo que es ahora mis libros favoritos forever and ever. Entonces el orden en el que los voy a mencionar es un orden cualquiera porque los 3 están en el podio de mi libro favorito del año, ¿ok? El primero es Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke. Esta es una colección de 10 cartas que nacieron porque en 1903 Franz Capus le pidió a Rilke consejos para su arte, su escritura. Y para su fortuna y también la nuestra, Rilke le devolvió 10 cartas preciosísimas, no solo llenas de consejos para la escritura, sino también para la vida, porque una cosa no existe sin la otra. Entonces, con una prosa preciosísima, Rilke le habla a Franz, pero también nos habla a nosotros sobre todas sus enseñanzas de la vida, del dolor, del amor y cómo todo eso se extrapola también al arte, a la escritura en su caso. De este libro se sacan muchas cosas preciosas que realmente he tomado como filosofía de vida este año, estos últimos meses, como tomar la vida tal cual venga, con las cosas buenas y las cosas malas, dejar de ser solo un espectador de la vida, sino realmente vivirla, hasta esas cosas que duelen muchísimo, hasta esas cosas que quisieras no ver, que quisieras no sentir. Todas esas cosas al final te hacen humano y te permiten tener como este rango de sensaciones, de pensamientos, de sentimientos que te terminan haciendo humano. Eso es lo que nos termina haciendo humanos, porque realmente nada de lo que nos ocurre es insignificante. O sea, hasta el salir a la calle y que el viento nos dé en la cara, todo eso es la vida, todo eso es la felicidad. Son esas pequeñas cosas las que hacen un todo y que la verdaderamente es la conexión con nosotros mismos, la conexión con la naturaleza, con los demás humanos, con los animales. Es eso lo que nos da ganas de vivir, es de ahí de donde sale esa felicidad de vivir. Y la verdad es que este libro se lee como un amigo sabio que te aconseja
y que te levanta cuando te sientes muy triste, y realmente es para volver a él. Desde que lo leí lo vengo manejando como un manual, como un antídoto para la tristeza y la insignificancia y la intolerancia y la apatía. Yo creo que todo el mundo debería leer este libro, a ver si nos tomamos la vida un poco más relajado, que todo sea un poco más significante. Continuamos con Tengo un nombre de Chanel Miller, y sé que este libro también lo he mencionado mucho este año, pero es que es increíble. Este es uno de los libros más duros que he leído en mi vida. Y bueno, ya todos conocemos la historia. En el 2016, Chanel es agredida por Brock Turner en el campus de Stanford, y a partir de ahí surge uno de los casos de agresión sexual más sonados, más amarillistas, más misóginos y más inhumanos que ha habido. Y es que escuchamos mucho sobre estas agresiones en las noticias, e incluso entre nosotros mismos nos ponemos de un lado o del otro, pero lo que no vemos es el después, y lo que no vemos también es cómo le cambia la vida a esta persona, a esta víctima, todo lo que tiene que dejar atrás, todo lo que tiene que renunciar, realmente el peso inmenso que deben soportar en sus vidas. Y Chanel toma una historia desgarradora y de alguna manera logra convertirlo en esta maravilla. Esto es una maravilla de libro que me hizo sentirlo absolutamente todo, la tristeza y el desespero y el asco, el dolor de ver lo fea que puede ser la humanidad, pero también de cómo a pesar de todo esto también hay un pedacito de humanidad y un pedacito de humanos que son buenos, y que la bondad también puede prevalecer, que te pueden salvar la vida literalmente, y de cómo el amor incondicional también la ayudó a superar algo insuperable. Y de lo que más me gusta de este libro, que yo creo que ya lo mencioné también en mi video de la clasificación de mis libros de 5 estrellas, es que esto no es un libro de autoayuda. Esto no es un libro maquillado, esto no es un libro de autosuperación, esto es un libro totalmente crudo, totalmente triste. Es un relato del que a veces quisieras cerrar los ojos y ya no leerlo más porque es muy duro. Tú quisieras que Chanel te hubiese ahorrado ciertas escenas para no tener que vivirlas, pero ella las vivió. Es realmente una historia muy humana de algo muy horrible que le ocurrió a ella, del cual no espera sacar ningún aprendizaje, ni tampoco espera que sientas pesar por ella, ni tampoco espera que entonces tú pongas en perspectiva tu vida porque mira lo horrible que me pasó a mí. Simplemente es un relato, es diciendo esto me pasó a mí y esto no le puede volver a pasar a nadie, por lo tanto hay que tomar cartas en el asunto. Y también sirve para darnos cuenta que la vida te puede poner muchas cosas horrendas enfrente y te puede hacer vivir muchas cosas, pero al final las sobrevivimos. No sabemos cómo, pero las sobrevivimos. Este es un libro que ella escribió intentando sacar fuera todo eso que la carcomía por dentro para poder seguir viviendo, y lo logró, y es una persona realmente admirable, y es un libro que yo creo que todos deberíamos leer. Y también es mi libro más marcado de todo el año, porque tiene frases para la vida y tiene párrafos dolorosísimos. Lloré más veces de las que quisiera admitirlo con este libro. Entonces, de verdad que si no lo han leído, léanlo por favor. Y por último tenemos Tres luces de Claire Keegan. En este libro una niña es dejada al cuidado de una pareja sin hijos mientras sus padres reciben a su nuevo hermano porque no tienen ni tiempo ni dinero para mantenerla a ella mientras se acostumbran al nuevo bebé. Y todo esto pasa en la Irlanda rural. La historia es contada desde el punto de vista de la niña y ya no les voy a decir nada más de la trama porque en 88 páginas no puede pasar mucho más, pero la realidad es que sí pasa. Este libro es realmente una caricia, es un rayito de sol, es un abrazo en un día muy frío. Es el recordatorio de lo mucho que logra el amor y también del vacío imperceptible y a la vez tan profundo que deja su ausencia. Es sobre lo mucho que se puede lograr siendo buena persona y amándonos. Tres luces es esperanza, es amor, es ternura, es abrazos, es sentirse bienvenido, sentirse amado y sentirse en el lugar que uno pertenece. Es sobre lo reconfortante que es encontrar tu sitio en el mundo y el poder sentirse cuidado y abrazado incluso cuando pensabas que eso ya no iba a ser posible. Yo lloré mucho con el final de este libro, entonces por favor léanlo y si lloran me cuentan. Y bueno, esos fueron mis libros favoritos del 2023. La verdad que estoy orgullosa de mi año. Logré mucho más de lo que yo creía. En un principio me había puesto como meta 25 libros para leer este año y pues lo dupliqué. Entonces estoy orgullosa de mí misma. Y bueno, para el 2024 en realidad que metas lectoras tengo, pero no son muy específicas. Me explico. El número de libros que voy a leer, no tengo una meta en específico. No voy a pretender que voy a leer los mismos 50 libros de este año porque el año que viene voy a estar un poco más ocupada, entonces voy a poner una meta menor. Yo creo que me pondré como meta unos 35 libros o algo por el estilo, pero al final realmente mi meta lectora para el año que viene es relajarme. Quiero que la lectura se sienta como realmente un hobby, que es lo que es.
que se sienta como eso que hago simplemente por el hecho de hacerlo, por el hecho de que me gusta hacerlo y de que amo hacerlo y que no es cuestión de números y no es cuestión de competencias y no es cuestión de sentirme mal si no logré un número arbitrario. Lo único que sé que quiero es leer, no dejar de leer, seguir llorando y seguirme riendo y seguirme asombrando por la literatura y por la capacidad que tienen algunos genios de escribir ciertas cosas que me vuelan la cabeza. Y bueno, por el momento, para el 2024 ya tengo estos libros para leer, estos que ven aquí, y también para el otro año tengo un reto, voy a decirlo aquí para que quede grabado y lo tenga que cumplir, o bueno, que haga lo posible para cumplirlo. Para el otro año tengo a Proust. Me da un poco de miedo, la verdad, pero bueno, el reto de este 2023 fue Guerra y Paz, que no fue tan difícil como yo lo pensaba, y para este año tengo este, que no prometo leer toda la serie En busca del tiempo perdido, pero por lo menos empezarlo sí que lo voy a hacer. Entonces, espero que nos veamos el otro año también, un año lleno de lecturas y lleno de charlas y lleno de amiguitos por aquí. Y no siendo más, muchas gracias por haberte quedado, muchas gracias por haberme escuchado. Coméntame cuáles fueron tus libros favoritos del 2023, si compartimos alguno, si no compartimos alguno, si alguno de los que yo mencioné te interesa leerlo o por el contrario no te gustó para nada. Y pues nada, nos vemos a la próxima.